Felicidad e inclusión en la universidad. El moderador, doctor Raúl Netzahualcoyotzi, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Las ponencias de esta mesa son Voces de alumnas universitarias indígenas, retos y expectativas, a cargo de Rebeca Elena Tapia Carlín, Elipelet Rivera Natividad Constancia Basilio, de la Facultad de Lenguas. Segunda ponencia, Entra la tradición y desarrollo, los procesos de resignificación de las mujeres universitarias rurales, a cargo del estudiante Dulce León, de la licenciatura en Ciencias Políticas. Y nuestra tercera ponencia es La elección lingüística y la construcción discursiva desde una perspectiva de género, de Leonor Juárez García y Teresa Castiniera Benítez, también de la Facultad de Lenguas. Cedo la palabra al moderador de la mesa, al doctor Raúl Netzahualcoyotzi. Buenas tardes. Bienvenidas todas y todos a este foro, a esta mesa 7 con diferentes temáticas. Entonces iniciamos con los compañeros de la Facultad de Lenguas, Rebeca, Elizabeth, Elifelet y Natividad. Entonces los tres van a participar en colectivo. Muy buenos días, agradecemos el espacio y felicitamos la iniciativa de la maestra Esperanza Morales Pérez, directora de Planeación, y de el señor rector para crear este comité y para generar este tipo de eventos en donde vayamos reflexionando y aprendiendo de manera colectiva acerca de los retos que implica ser mujer en el siglo XXI. La ponencia que vamos a presentar en este momento se llama Voces de alumnas universitarias indígenas, retos y expectativas, y la vamos a presentar dos miembros del Cuerpo Académico Docencia e Innovación Profesional, el doctor Elifelet, una servidora Rebeca Tapia, y la alumna Natividad Constancia Basilio, alumna indígena de la Facultad de Lenguas. ¿De dónde surge nuestra reflexión como miembros del Cuerpo Académico Docencia? Pues de una experiencia y un proyecto que tenemos en una escuela bilingüe indígena, en donde estamos acompañando a alumnos a que ellos realicen su servicio social, su práctica profesional y varios de ellos sus tesis de licenciatura. Es en esta escuela donde empezamos a reflexionar acerca de el fenómeno que se da en las comunidades indígenas. Y cuando nos dimos cuenta que en la UAP también existen alumnos indígenas y en la Facultad de Lenguas particularmente, entonces empezamos a realizar este tipo de estudio. Bien, esta presentación está organizada de la siguiente manera. La introducción que ha dado la doctora Tapia. Más adelante voy a pasar el tiempo a Natividad, que ella nos va a presentar en su propia voz la problemática de las jóvenes indígenas como ella. Objetivo del estudio, que está basado en las creencias, en las percepciones que tienen algunas alumnas acerca de esta problemática o de esta realidad. Vamos a comentar también la metodología y estaremos completando o concluyendo con los hallazgos o algunas conclusiones de este estudio. Entonces, ahora paso el tiempo a Natividad.
Neno tokai ninati, nihuala de Sealtepeconet, ni tokai Hueyapan Puebla, Coyotashcol Puebla, nimomachtia techinhueyicali, tamachtiloyan, Buap, guanimomachtia techin licenciatura de enseñanza del inglés, guanotata se tamachtiani de Nahuatlatolis, iguala para ni tastos de Ensiguame de no comunidad, Guayapan, guan de Ensiguame de universidad. Bueno, mi nombre es Nati. Provengo de una comunidad que se llama San Andrés, Guayapan, Puebla. Estudio en la UAP. Mi papá es maestro de la lengua indígena náhuatl y vengo para hablar acerca de las mujeres indígenas de mi comunidad y también las mujeres indígenas de la facultad y de la universidad. La educación superior en México enfrenta varios retos, entre ellos el de incorporar a sus alumnos y alumnas indígenas. En un estudio realizado por una servidora y miembros del cuerpo académico, señalamos que los alumnos indígenas que son hablantes de herencia poseen creencias que les permiten ir modelando y definiendo su identidad. Bueno, de acuerdo a Esmelques, tenemos que el promedio de estudiantes en el nivel superior en Latinoamérica es superior al que nosotros tenemos en México. Y de ese porcentaje que digamos está en desventaja nuestro país, tenemos que considerar que hay un grupo todavía minoritario, que es precisamente el de las estudiantes que vienen de comunidades indígenas y que tienen la oportunidad, quizás todavía ahora, muy pocos de ellos, de acceder a la educación superior. En el caso de alumnas indígenas, es necesario analizar qué retos enfrentan ellas, porque esos retos que ellas enfrentan a menudo generan problemas académicos. Y muchas veces como profesores, y me atrevo a afirmar en todas las áreas y en todos los niveles, a veces desconocemos que los alumnos tienen esta característica y esto se suma a que muchos alumnos indígenas pues no se sienten orgullosos de ser hablantes nativos de una lengua indígena o que en su familia se hablen estas lenguas. Muy bien, ahora quisiera que en las palabras de Natividad ella pudiera comentarnos cuál es la problemática que enfrentan las jóvenes indígenas que vienen de regiones como en donde ella vive. Bueno, de las problemáticas a las que nos enfrentamos como estudiantes indígenas, primero que nada es el abandonar nuestras comunidades para venir a estudiar una carrera, porque usualmente provenimos de comunidades rurales en las que no tenemos tanto la oportunidad de seguir con nuestros estudios superiores, porque la oportunidad es principalmente para varones dentro de la familia. Entonces es muy difícil para nosotras el pedir seguir estudiando. También porque dentro de nuestras regiones usualmente no contamos con universidades o con escuelas que nos ofrezcan una buena calidad educativa, e incluso por parte de nuestros padres consideran que nosotras deberíamos dedicarnos al hogar, dedicarnos a la familia, a cuidar hijos, porque en varias ocasiones he observado que cuando se gradúan de la secundaria las alumnas del bachillerato son pocas las que continúan con sus estudios universitarios. Incluso en mi generación de secundaria solo somos 2 estudiantes las que seguimos la carrera universitaria, y de ahí todas las demás o se embarazaron o simplemente decidieron dejar sus estudios porque no tenían el apoyo de sus padres. Muy bien, basado en esta realidad,
el cuerpo académico que había comentado, nuestro cuerpo de investigación, decidimos realizar este estudio exploratorio con 4 estudiantes de la facultad, 4 estudiantes de origen indígena, y esto es lo que vamos a presentar en el resto de esta presentación. Entonces, este estudio de caso estudia lo que viven algunas alumnas indígenas en la UAP. De acuerdo con CUISPE, sugiere que una forma de empoderar o evitar la discriminación de los indígenas es empleando la decolonización, la cual busca revertir los efectos de la colonización. Bueno, la metodología empleada para este estudio fue cualitativa y los datos recolectados fueron a través de entrevistas que se hicieron a 4 estudiantes de origen indígena, que también como lengua materna tienen náhuatl, para saber los retos y expectativas que estas alumnas tenían en cuanto a estudios universitarios. Vamos a presentar enseguida algunos de los hallazgos de las alumnas que participaron. Pues las alumnas reportan que las mujeres indígenas que dejan sus comunidades, pues esto representa para ellas una gran presión social y familiar, ya que, pues como hemos escuchado en varias de las ponencias, el promedio de edad en donde se casan muchas mujeres en nuestro país es de 15 a 18 años. Por lo tanto, la alumna o la mujer que rompe este paradigma o esta situación, pues genera muchas expectativas. Aparte, antes eran los hombres los únicos que estudiaban, porque como hemos visto, también el rol de la mujer ha ido cambiando. Ahora, toda la sociedad tiene y ellas sienten una enorme responsabilidad porque precisamente son primera generación en la universidad y la mayoría de sus compañeras pues ya abandonaron los estudios y muchas de ellas ya son mamás. La participante 4 de este estudio, su testimonio con respecto a la problemática que vive, dejando su comunidad atrás, dejando a su familia, dejando su contexto y viniendo a estudiar, está plantado expresado en esta diapositiva, donde ella expresa: mudarme, dejar a toda mi familia, llegar a un lugar donde no conoces a nadie y solo tienes a ti misma, no conocer en dónde estás y poco a poco aprender a moverte, a conocer, a aprender y habituarte a un nuevo estilo de vida. Sin lugar a dudas son palabras que nos expresan en unas cuantas líneas el drama que vive no solamente esta estudiante, muchas otras, no sabemos con precisión cuántas de ellas, estudiantes de las universidades, de la UAP, y que vienen ellas con todos sus retos, sus desafíos étnicos, lingüísticos, económicos, a enfrentar un contexto hostil en la mayoría de ocasiones y que realmente significa para ellas el inicio de una vida llena de dificultades y de pruebas, ¿no? Bueno, como le mencionaban, las dificultades que estas alumnas o que las mujeres indígenas enfrentan cuando vienen a estudiar una carrera universitaria, y en lo que concuerdan las participantes también, es que el primer reto es separarse de su familia, porque provienen, como les decía, de zonas rurales en donde ellas están apegadas, demasiado apegadas a su familia. También es el vivir solas, llegar a la ciudad y adaptarse a la ciudad, porque tienen el miedo a perderse, tienen que aprender a moverse, si no cabe la posibilidad de que ellas se pierdan y no sepan ni siquiera el rumbo a donde van. También enfrentar el día a día por sí mismas, porque ya no pueden depender de sus familias. Y también el estar solas, como les comentaba. Incluso una participante menciona que varias ocasiones ella se sintió con depresión por no poder hablar con alguien conocido, y esta depresión en varios casos puede llevar a la deserción si no es tratada debidamente.
el anterior. Y también dentro de lo económico tenemos que estas alumnas, o el principal sustento de estas alumnas suelen ser sus padres, que solo les proveen lo necesario, que son para comidas y transportes. Entonces estas alumnas tienen en varias ocasiones que recurrir a sus compañeros, a sus maestros o a las personas que están en su entorno para pedir ayuda y poder sustentarse en su carrera universitaria. Pues las conclusiones saltan a la vista. Es necesario valorar a los alumnos indígenas inmigrantes del campo a la ciudad. El cuerpo académico ha empezado a detectar varios de estos alumnos en la Facultad de Lenguas y hemos empezado incluso a realizar tesis ya con esta temática. Proponemos crear programas de atención integral e interdisciplinaria para alumnas indígenas BUAP, especialmente para aquellas que sean primera generación universitaria, pero para todas ellas, y realizar más investigación en la universidad para documentar precisamente las necesidades de alumnos indígenas y poder apoyarlos de manera integral. Pues mientras en las universidades de primer mundo llegan los estudiantes de otros puntos a las grandes universidades, y les esperan una habitación y les esperan todo un sistema ya organizado para proveerles información acerca de dónde pueden encontrar lo más indispensable, como tiendas, los reciben con información acerca de costos y hay toda una infraestructura que les recibe en un ambiente de comodidad y confort. En nuestras universidades todavía tenemos esas limitaciones, esos retos para, sobre todo, no solamente para los estudiantes que vienen de otras partes fuera de la ciudad, sino aún estudiantes que tienen que viajar muchas horas, 10, 12 horas de sus comunidades y que solamente llegan a visitar a sus familias 1 o 2 veces al año. Entonces, nuestra voz desde aquí es o nuestra súplica, de alguna manera, es que podamos como institución empezar a tomar acciones que puedan llevar a fortalecer, a poner atención a estos grupos vulnerables. Y bueno, también que se reconozca el esfuerzo de los estudiantes, porque en sí son un gran ejemplo a seguir de superación personal, porque no cualquiera es capaz de abandonar las creencias que tiene su familia, sus propias creencias y su comunidad para viajar a otro punto y continuar con sus estudios hasta graduarse para obtener mejor calidad de vida y mejores oportunidades. Gracias. Muchas gracias. Ñacta Socamati. Bueno, es un tema con retos y posibilidades de solución. Continuamos con la presentación de Dulce León, de la licenciatura en Ciencias Políticas, Tradición y Desarrollo de los Procesos de Resignificación de las Mujeres Universitarias Rurales. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Dulce María, soy estudiante de Ciencias Políticas y dando continuidad a lo que nuestra compañera nos habla, yo también vengo de un pueblo, mi pueblo se llama San Jerónimo Cotitlán, está después de Amozoc, antes de Tepeaca, siempre doy esa referencia. Como estudiante universitaria, tú te das cuenta de que hay espacios modernos y espacios tradicionales. Nosotras como universitarias, en algún momento tenemos que ubicarnos, o somos tradicionales en lo moderno o somos modernas en lo tradicional. La compañera nos narra como su experiencia de vida. Ella viene de un pueblo, de Guayapan, me parece, que está a kilómetros del mío, realmente, pero podemos coincidir en las prácticas que nosotras hacemos o las cosas que no podemos hacer en la comunidad. La comunidad también se puede entender como un espacio de sugestión en el que no podemos tener ciertas prácticas. Mi presente ponencia, que no les traje diapositivas, pero espero me disculpen,
es para hacerlo más interactivo. ¿Cuántas de ustedes son de pueblos? ¿Provienen de alguna comunidad? A ver si me voy a poner de pie para hacerlo más dinámico. ¿Pueden alzar la mano, por favor, las chicas que vienen de otros pueblos? Grande, alto, alto. Bueno, como ustedes, yo también vengo de un pueblo. Viajo 1:30 para llegar a la universidad. Y no sé si a ustedes les pase. En mi pueblo yo no puedo tener ciertas prácticas. Para empezar, yo no puedo fumar en mi comunidad. Y no es pongo este ejemplo no por el asunto del vicio, ¿no?, sino por lo que representa, los significados que tienen los actos. Si una mujer está fumando en la comunidad, da para mucho más, ¿no? Esa mujer ya es una loca, tiene ciertas prácticas, ¿a qué va la universidad? Va a aprender cosas malas, ¿no? Pero no es que estés haciendo cosas malas, realmente es algo que aprendiste en la universidad. No sé a ustedes si les pasó. Si a alguien le pasó lo mismo, por favor, háganme saberlo. ¿Por qué? Porque realmente la comunidad tiene ciertas costumbres arraigadas propias de la tradición. Weber decía que tenemos 4 tipos de actos sociales: con arreglo a fines, con arreglo a valores, tradicionales y afectivos. En la comunidad son afectivos porque ese es el lazo que nos une con algo, la pertenencia, el vínculo, el que yo soy de este pueblo, yo soy de Hueyapan y estoy orgullosa de mis tierras, de mi lenguaje. Pero nosotras no tenemos una lengua indígena, somos parte de la periferia, de las zonas conurbadas, que tampoco somos citadinas ni tampoco somos indígenas, estamos en la parte media. En esta parte media, cuando tú entras a la universidad, te entras a un mundo donde tú no lo concibes, tú no concibes que eso pase, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando entré a la preparatoria Alfonso Calderón Moreno, y pues te das cuenta que es un choque, ¿no? Que como que todo el rollo que tú traes de la secundaria, de la primaria, que la estudias en tu pueblo. A mí me pusieron un apodo, me decían rancherita, porque tenía yo un acentito medio chistoso. Creo que ahorita ya se me quitó, quiero pensar. Pero te das cuenta que hay situaciones en las que tienes que desprenderte de la tradición, porque ya no te funciona. ¿Sí me explico? Lo que nosotros pensábamos que es en el pueblo, y entras a la universidad como espacio moderno y chocas con esa idea. ¿En qué sentido? Nosotras como mujeres nos damos cuenta, la comunidad es una relación social cerrada, donde la jerarquía es sumamente masculina. Ya lo decía en el libro La dominación masculina de Bourdieu, que la jerarquía o la visión masculina se impone a todo. No sé si han escuchado la palabra patriarcado. Es propio de los trabajos feministas. Entonces, no se trata de la ubicación geográfica, no se trata de Ocotitlán, no se trata de Hueyapan, se trata de la construcción cultural de las mujeres, ¿no? Lo que debe hacer una mujer, los roles. No sé si a ustedes les pase que tienen una visión de lo que la mujer debe hacer. O sea, sí puedes estudiar una licenciatura, pero también debes hacer esto. O sea, sí puedes ir a estudiar, pero regresa y haz tus labores domésticas, ¿no? O sea, sí estudia, en mi caso, muy bien, estudia ciencias políticas, pero regresa y sírvele de comer a tu hermano, ¿no? Entonces, podemos ser muy modernas, podemos hablar de enfoque de género, perspectiva de género, que son trabajos que resultan del movimiento feminista, ¿no? Pero si nos remitimos a los orígenes, las mujeres siempre hemos quedado aleladas, ¿no? Siempre la imagen de la mujer. Simone de Beauvoir ya lo decía, ¿no? No se nace mujer, se llega a serlo. Lo biológico no determina tu función. El género ha otorgado tu función, tu rol, a partir de lo cultural. Entonces, a nosotros nos toca lo doméstico y a los hombres le toca lo público. Bien, hasta aquí yo creo que podemos esclarecer un poco el contexto. Pero ¿qué pasa con nosotras universitarias? Sales de tu comunidad, llegas a la universidad, a un espacio moderno, y las condiciones ya no te permiten ser tradicional.
regresas a tu pueblo y tampoco ya puedes ser moderna. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos temas, cierto tipo de lenguaje, cierto tipo de actos, que regresamos a nuestro pueblo y no los podemos repetir. A las amigas que tenemos en la universidad hablamos de temas que no hablaríamos con nuestras amigas de la primaria, que bien lo comenta la compañera, ya la mayoría están casadas. Igual en mi generación somos como 3 las que terminamos una carrera o estamos en pretensiones de terminar una carrera universitaria. Entonces, como les decía, no es una cuestión geográfica, es una cuestión de patriarcado, de construcciones, de subordinación. Podríamos decir que la tradición sujeta a las mujeres te da ciertas libertades, pero tienes que regresar, ¿no?, si quieres seguir en el espacio tradicional. Por eso lo que comenta también la compañera muy bien es que muchas veces tú ya no puedes regresar a tu pueblo. O en mi caso, yo comentando con otras compañeras, regresan una vez al año o 2, porque ya te acostumbraste a la ciudad. O sea, llegas a un momento que tienes todas estas cercanías, todas este tipo de, no sé, tiendas, acceso a bienes, a servicios, que a lo mejor en tu pueblo no tienes ni agua, ¿no? Es difícil, pero yo agradezco la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, de tener los micrófonos abiertos, y porque como yo, hay mujeres que ni siquiera tienen acceso a la educación básica. Yo, mujer de San Jerónimo, Cotitlán, tengo la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, narrando las vivencias de las mujeres de la comunidad, pero hay mujeres que pues no tienen ni la primaria terminada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos bajar a los pueblos el enfoque de género. ¿Qué es el enfoque de género para empezar, no? Explicarlo en las comunidades, porque México y nosotras como universitarias podemos hacer foros, podemos firmar convenios en pro de la igualdad sustantiva en este caso, pero en las comunidades no se sabe ni qué es el género, ¿no? Entonces, es un compromiso que debemos asumir como universitarias, que los gobiernos locales asuman este compromiso, porque no se trata de recursos, se trata de cambiar comportamientos, sensibilizar a la población. Los gobiernos, ya lo decía Mujica, los gobiernos pasan, pero los pueblos quedan. Y nosotros podemos avanzar muchísimo en temas de género, pero seguimos teniendo feminicidios, seguimos teniendo violencia de género, todo en un parámetro tolerable de lo que es normal. Yo a lo mejor entre hermanos te doy un golpe, te pongo un apodo, no te permito ciertas actitudes, pero es en función de que soy tu hermano o soy tu papá. Este tipo también de dependencia hace que las mujeres no se autodeterminen. Lo que brinda la educación universitaria es la autonomía de las propias mujeres, ¿no? En un espacio en el que nosotras podemos acceder a través del conocimiento a nuestra libertad. Pero es una libertad dependiente. ¿Por qué? Porque finalmente no nos desprendemos del todo. Porque las mujeres en nuestra condición de ruralidad estamos sujetas al Estado, a la familia o a la pareja. Porque también hay que hablar de las mujeres que vienen a la universidad pero tienen una pareja. Entonces va más allá de las universitarias que tenemos esta ventaja, por así decirlo, de solo venir a la escuela y terminar una licenciatura. Les comento esto brevemente porque es un avance de mi tesis. Para conocer los procesos de resignificación. ¿Qué quiere decir la resignificación? Son los cambios en los hábitos, las prácticas y las convicciones, ¿no? A lo mejor, no sé si ustedes escucharon que sus abuelitas les decían que no te toque un hombre porque te puedes embarazar, o no tengas novio porque ya te vas a casar. O sea, cuestiones de este tipo, tradicionales, que todavía perduran y que todavía seguimos manteniendo. Como universitarias, pienso que es necesario asumir ese tipo de compromisos con nuestras compañeras, con nuestras amigas, con nuestras vecinas, para entender y asumirnos como seres libres, que es sumamente difícil, pero creo que no es complicado. ¿Se me acabó el tiempo?
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dulce. Bueno, concluimos con la siguiente ponencia, que es la selección lingüística y la construcción discursiva desde una perspectiva de género, que va a impartir Leonor Juárez García y Teresa Castañeda Benítez de la Facultad de Lenguas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y gracias por estar aquí, gracias por este espacio. Nosotras venimos en representación del Cuerpo Académico de Estudios Críticos de la Facultad de Lenguas. La maestra Juárez nos va a presentar en este momento una parte de un proyecto más grande en el que estamos involucrados todos los integrantes del Cuerpo Académico de Estudios Críticos. En esta ocasión nos va a presentar las selecciones lingüísticas que constituyen el discurso desde una perspectiva de género. Gracias, buenas tardes. Bueno, quisiera darles un minuto para leer estas frases de filósofos, pensadores y escritores. Y bueno, si ya más o menos terminamos, aclarar que no venimos a hablar de misoginia para nada, simplemente es una introducción para nuestro estudio, que es un estudio básicamente lingüístico, de elección lingüística, de esa construcción discursiva que nos identifica como parte de una comunidad. Y bueno, decir que este lenguaje es parte nuestro, ¿no? De quiénes somos, de quién pensamos, de a qué comunidad pertenecemos. Este lenguaje nos identifica en raza, en género, en clase social, grupo étnico y también cultural. En sí, el lenguaje no es solamente un medio de comunicación. El lenguaje es acción. El lenguaje es una práctica social. Es decir, es el reflejo, el espejo de cómo nos vemos, de cómo pensamos de nosotros mismos y de los demás. En este sentido, lo que nosotros quisimos hacer en este estudio, que es de un proyecto muy amplio, lo que les presentaremos ahora solamente es una parte de este proyecto, era explorar el uso de este lenguaje con un enfoque de género, pero además desde la perspectiva de la lingüística sistémica funcional. Nuestro objetivo básico es analizar qué recursos lingüísticos se utilizan del sistema de la valoración, que es parte o una extensión de la lingüística sistémica funcional, que describe al lenguaje como práctica social. Tenemos 3 preguntas de investigación. En este caso les presentaremos solamente los hallazgos de una. ¿Cuáles son las categorías del sistema de la valoración que se utilizan con más frecuencia para expresar sus posturas con respecto a las diferencias de género? En este sentido, el sistema de la valoración se define como la institucionalización de los sentimientos, es decir, cómo me hacen sentir las cosas y las acciones de los demás. Hicimos 3 estudios de caso. En este sentido les presentaremos solo de uno. El análisis del discurso es cualitativo, básicamente. Presentamos en este caso hallazgos de entrevistas que realizamos en un grupo focal. Fueron 7 participantes para este estudio, todos ellos eran maestros de inglés en comunidades rurales de la Sierra Norte de Puebla. Nuestros participantes, además de dar clases de inglés, daban también muchas otras materias, química, literatura, biología, etcétera. Todos sabemos que cuando somos contratados por la SEP, nos contratan por un determinado número de horas.
y entonces tenemos que cubrir las horas, ¿no? Dando las materias que sean. Entonces ellos daban clases de inglés además de materias adicionales para cubrir el número de horas que tenían. Sus edades oscilaban entre los 25 y los 40 años, eran 4 mujeres y 3 hombres, y bueno, los ensayos es otro estudio que no presentaremos hoy. El estudio lo realizamos en la Facultad de Lenguas, de aquí de la Benemérita Universidad. Nuestro procedimiento de análisis de estos hallazgos de este pequeño estudio que les vamos a mostrar hoy, utilizaron las categorías del sistema de la valoración de Martin y Rose, que es el de juicio. En este sentido, ellos dividen nuestros juicios. Ellos ven el juicio como cómo evaluamos la conducta de los demás con respecto a las normas institucionales, ¿no? Lo podemos evaluar de forma como estima social y como sanción social. En cuanto a estima social, ellos tienen 3 categorías y aquí es donde está muy importante. Esas categorías son de normalidad, capacidad y tenacidad. Cuando algo es normal, nosotros utilizamos, pues es normal, ¿no? Es lo de siempre, lo usual. Cuando algo es raro, para ellos es una evaluación negativa. En el sentido de capacidad, tenemos epítetos que van desde inteligente, sabio, fuerte, ¿no? Que hablan de la capacidad de, a pues débil y todo lo opuesto, ¿no? Tonto. Y en el sentido de tenacidad, tenemos adjetivos que tienen que ver con responsabilidad, dedicación, confiabilidad, ¿no? Alguien tenaz, alguien luchón, como decimos en español también, matadito, ¿no? O sea, no es inteligente, pero es matadito. Eso quiere decir tenacidad. Aquí es donde resulta realmente relevante esta diferenciación de categorías entre capacidad y tenacidad, que fue lo que encontramos en este estudio para describir las posturas con respecto al género. ¿Qué fue lo que hicimos en este estudio? Les preguntamos a estos maestros cómo definirían a sus alumnos. ¿Qué alumnos son los mejores para la clase de inglés? ¿No? Y entonces ahí nos dimos cuenta cómo su perspectiva de género es totalmente diferente, ¿no? Estas son algunas de las frases que nuestros participantes dijeron. La primera participante, Carmen, dice, bueno, no por ofender a los hombres, pero pues es que las mujeres somos más dedicadas. Carmen, por eso digo, las chicas somos más dedicadas. De nuevo, Jaime, las 2 muchachitas que mencioné son muy, muy responsables y muy dedicadas. Supongo que es de familia. Emma dice, ella estaba pues entusiasmadísima, pero llegó el novio y los papás mismos los motivan. Cásate, pues como soy mujer, ¿para qué estudio si luego me voy a casar? Emma dice, pues ya no pueden, o sea, sus papás ya no les dan. Hay quienes sí quieren seguir estudiando, pero ya no. Tomemos en cuenta las comunidades donde nuestros participantes viven. Jaime dice, pues yo parece que todos mis alumnos son buenos, pero siempre hay unos que tienen mayores habilidades. Es curioso, las margaritas son más ventajosas, dice él. Omar dice, una expresión que se maneja en la comunidad, y no porque sea partidario de esa idea, es que así se maneja, la mujer está para eso. A los hombres en la comunidad lo que les interesa es tener 100 pesos en la bolsa, 200 pesos, porque tienen que sufragar sus gastos. Las mujeres a esa edad está en casa, no tiene que hacer eso, como el hombre sí tiene que salir a trabajar, la mujer pues lo hace por gusto, ¿no? Bueno, nuestros resultados en este sentido de este pequeño estudio que les mostré fue que de 7 participantes, 4 de ellos utilizan adjetivos para las mujeres de tenacidad. Es decir, nos califican, o a las alumnas, yo me cuento como ella, como responsables, dedicadas, le echan ganas, ¿no? Son mujeres. El único adjetivo de capacidad que se utilizó, que fue inteligente, fue para describir a un hombre. Una maestra dijo, es que él era muy inteligente, pero pues tuvo que trabajar y ya no siguió estudiando. Esto quiere decir que en gran medida, no sé si en este contexto, pero también en los demás, los adjetivos con los que describimos a las personas hablan de cómo las vemos, ¿no?
¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestras alumnas, a nosotras mismas, somos inteligentes, ¿no? Eres muy inteligente, sigue adelante, eres valiente. Esos adjetivos que sí hablan de capacidad y no de tenacidad. No somos mataditas, no solo somos dedicadas ni responsables. Creo que ahí está la moraleja de este pequeño estudio y que con una práctica social que va desde analizar nuestro lenguaje, explorarlo y ver cómo lo utilizamos, podríamos empezar a cambiar todas las percepciones que leímos al principio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Por problemas técnicos y de tiempo, las respuestas a las preguntas que hay sobre la mesa se van a dar a través de la página de planeación. Entonces, de manera oficial, se va a dar respuesta a toda la problemática que presenta esta mesa y pues con esto damos por concluida esta parte, ¿sí? Entonces tenemos una presentación, de los alumnos de la preparatoria Enrique Cabrera Barroso de Cuetzalan. Ellos son de diferentes comunidades, se trasladan desde ellas y tardan de media hora hasta 1 hora en llegar, y todos ellos son hablantes del náhuatl. Démosle una cordial bienvenida y un aplauso, por favor. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Y bueno, vamos a presentar al grupo. Bueno, van a presentar 2 canciones. Una se llama Solo le pido a Dios y la siguiente se llama Todo a pulmón. Las van a cantar en náhuatl, ¿sale? Entonces esperamos que les guste mucho. Muchas gracias. ¿Sale? Aquí sí quieres estar aquí.
Vamos con esta canción que se llama A Todo Pulmón. Muchas gracias.